Hola, hola, soy Rubén Alfonso, asesor internacional inmobiliario para el mercado de real estate de Miami, Orlando y España. Desde hace 20 años venimos asesorando a familias e inversionistas extranjeros a diversificar, salvaguardar, proteger y a obtener plusvalía y rentabilidad en las monedas más importantes del mundo y en países que realmente tienen reglas claras del juego y leyes que protegen a los inversionistas, y de esta manera poder proteger este patrimonio de estas personas, sobre todo de países suramericanos e inclusive de países europeos también. Para mí es un placer poder estar hoy aquí con ustedes y vamos a tener hoy un webinar bastante interesante porque vamos a hablar, hoy lo vamos a dirigir específicamente al estado de la Florida, Miami, Orlando, y vamos a hablar de los préstamos hipotecarios, que nos hemos dado cuenta que en comparación, por ejemplo, con España y con otros países donde también hemos hecho operaciones inmobiliarias, pues no existe al nivel que existe aquí en los Estados Unidos. Y para mí es un gran placer poder tener aquí como un invitado súper especial al señor Mr. Longs, que es una maravilla en todo el aspecto, en toda la parte del financiamiento bancario. Él es mortgage broker, es lender. Ahora en un ratico él nos va a explicar qué significa mortgage broker, qué significa ser lender. Y bueno, te doy la bienvenida, Diógenes. Gracias por estar con nosotros hoy aquí. Rubén, gracias a ti por invitarme y de verdad contento de poder conversar con la gente que te escucha y poder aclarar tantas dudas porque hay un montón de mitos en cuanto a lo que son préstamos hipotecarios, compra de propiedades y condiciones leoninas para un extranjero muy distinta a los de una persona residente o ciudadano norteamericano. Me encantaría poder aclarar todas las dudas posibles para que de este webinar la gente saque la información clara y lo que yo siempre digo es la información es totalmente gratuita. La gente se puede documentar, saber de lo que le están hablando y mientras más sepan, van a hacer un mejor negocio y les va a ir, o sea, se van a sentir muchísimo más cómodos cuando tomen una decisión. No tienen temores. Y tener esta información de primera mano, por ejemplo, del experto. Y yo voy a empezar, Diógenes, con esta pregunta elemental. ¿Puede un extranjero obtener un crédito hipotecario en el estado de la Florida? La respuesta es sí, totalmente sí. ¿Ok? ¿Qué pasa? Existen muchísimos, o sea, no muchísimos, existen diversos programas hipotecarios, pero vamos a identificar el préstamo hipotecario para un norteamericano, el que generalmente se hace es un préstamo amortizable a 30 años con unas tasas de interés que son públicas. El extranjero puede adquirir un préstamo hipotecario amortizable a 30 años con tasas bastante competitivas. Ok, perfecto. Entonces esa parte la tenemos clara. El extranjero puede tener acceso a el crédito hipotecario, puede apalancarse con los bancos americanos. ¿Qué Total. requisitos tiene que cumplir ese extranjero para que se le pueda otorgar ese préstamo hipotecario? Mira, los requisitos indispensables para un extranjero cuando quiere comprar una propiedad en los Estados Unidos con un préstamo hipotecario son, lo primero es un contrato, primero que haya visto ya la propiedad que le gusta, la propiedad que él quiere comprar. Cuando ve la propiedad, hace un contrato de compra donde pone, bueno, como se dice en Latinoamérica, unas arras, un depósito en garantía y a partir de ese depósito en garantía viene lo que es un pago inicial y el préstamo hipotecario. Entonces, lo primero es el contrato de compra, lo segundo es la prueba y los fondos para pagar, para hacer el pago inicial. Una pregunta y que aunque parezca loca, pero sí la he recibido. Yo quiero comprar sin inicial, yo me comprometo a pagar la hipoteca, eso no existe. Siempre tienes que tener el pago inicial y tiene que venir de tu propia cuenta. No puede ser un dinero que te debían y lo mandaron al desarrollador. No, no, tiene que ir de tu propia cuenta. Tú tienes que demostrar que el dinero es tuyo. Entonces sería contrato, pago inicial, visa norteamericana vigente, cualquier tipo de visa norteamericana, pasaporte vigente de tu país y lo más importante de todo es una carta de un contador de tu país que certifique tus ingresos. ¿Qué pasa? Con la certificación de ingresos de tu país de origen es donde nosotros podemos evaluar cuánto ganas y cuánto puedes pagar mensualmente por una hipoteca. Entonces, esa carta es indispensable porque cuando el contador certifica tus ingresos, nosotros podemos hacer un cálculo basado en lo que es el DTI, que sería el Debt to Income o deuda sobre los ingresos, y basado en eso nosotros decimos, mira, puede ser aprobado hasta este monto y puedes avanzar con eso. Ok, y Diógenes, ¿qué porcentaje del valor de la propiedad se le puede prestar a un extranjero?
Mira, más o menos los números generales son 30% de pago inicial, 70% de préstamo de monto de préstamo financiero. Es bastante alto. Yo he visto en otros Bueno, muy países que es bueno. 50 y 50, es súper atractivo. Hay veces que hasta puede ser mayor el monto del préstamo. Yo he visto casos en los que ha sido el 75%. No está todo el tiempo, no aplica para todas las propiedades. Por eso siempre es importante partir de la matriz que sea 30% inicial y 70% de monto del préstamo. Sí, exactamente, sí. Aquí vamos a hacer algo, Diógenes, no es una pregunta que me han hecho, pero a veces pasa con los clientes, sobre todo cuando compran en preconstrucción, que las mayorías de las preconstrucciones el cliente paga el 50% del valor de la propiedad antes del cierre, durante la construcción de ese proyecto, ¿no? Y entonces, por regla general, por eso digo por regla general, el cliente, el que se va a financiar, financia solamente ese 50% final. Pero en el caso, por ejemplo, de que un cliente en una preconstrucción haya pagado ya ese 50% inicial al desarrollador y quiera financiarse y califica para un préstamo del 70%, ¿se le puede devolver ese dinero que pagó de más y el préstamo le queda con el 70%? Hay lenders y bancos que sí aceptan hacer la operación de esa forma, ¿ok? No todos, hay unos que sí, hay unos que no lo aceptan, pero hay bancos y lenders que sí, depende del tipo de préstamo, depende del tipo de propiedad, pero generalmente sí. Tú puedes tomar el 70% del valor y al final es una regla entre la compañía de escrow, el desarrollador y el lender, pero yo he visto casos en los que eso sí se puede hacer, sí. Ok, y lo otro que te quería preguntar de las respuestas que diste anteriormente con respecto, por ejemplo, a esa certificación que el contador o administrador de la persona hace de los ingresos de esa persona, eso es algo que hay que verificar, que los bancos americanos llaman para verificar ese tipo de cosas. ¿Cómo se hace para comprobar que lo que dice esa carta es real, es verdad? Se anexa la copia de la licencia del contador en el país de origen y los bancos y los lenders, nosotros podemos verificar que la carta sea veraz a través del Colegio de Contadores, por ejemplo, de México o alguna cosa así. Podemos verificar que si el contador es mexicano, si es alguna institución española, nosotros podemos verificar que la licencia sea la correcta y que esa licencia está apta para emitir ese tipo de Ese certificación. tipo ok. Sí, sí. Pero con respecto a lo que dice la carta, ¿esa parte se verifica o forma parte de lo que se llama sin verificación de ingresos? Que la No, verificación solamente es la palabra de ese contador que dice, esta persona tiene esto, esto y esto y esto, estos bienes, tiene un endeudamiento de tanto o lo que diga la carta. nuestra verificación de ingresos siempre tiene que pasar en este tipo de préstamo. Y la verificación es la que nos da el mismo contador. Muchísimas veces el underwriter, que es quien escribe o analiza el préstamo en la parte de la institución financiera, puede llamar al contador y hacerle ciertas preguntas o mandarle un correo electrónico para que le sean aclaradas y el contador se hace responsable de lo que está poniendo en esa carta. Él Claro, tiene una licencia en su país de origen que está en juego. Entonces, para nosotros una carta de un contador es algo muy valioso. muy Porque es valioso. una persona que puede perder su licencia y está haciendo fraude. O sea, no. Claro. En el caso, por ejemplo, del extranjero, ¿a cuántos años puede él optar en ese préstamo hipotecario? Primero, importantísima, interesantísima tu pregunta, porque la otra vez escuché un caso, no recuerdo en qué país, que la persona tenía cierta edad y le daban un préstamo por un periodo de tiempo más corto. En los Estados Unidos, por principios de no discriminar a nadie o por edad, etcétera, tú puedes tomar un préstamo a la edad que tú quieras y el préstamo puede ser amortizable por 30 años. Okay, el programa más común es el de 30. Claro que sí, existe un programa de menor plazo, pero el de más común es la amortización a 30 años para comprar una propiedad y, digamos, con la renta que reciben, pagan la hipoteca. O sea que todo esto suena, Es una utilidad, pues. todo esto, Dios, es como un cuento de hadas, ¿no? Porque yo creo que no hay ningún país en el mundo que dé todo este tipo de facilidad, sobre todo al extranjero, porque al nacional entiendo que haya todo esto, pero para el extranjero. O sea que la verificación es a través del contador, posiblemente la persona que se encarga del préstamo llama al contador para verificar lo que el contador puso en esa carta, pero además no hay límite de edad prácticamente para pedir un préstamo hipotecario y puede ser a 30 años o a menos de 30 años y así la persona pues lo pueda solicitar y califica también para todo esto. ¿Existe alguna diferencia, Diógenes, entre cuando tú compras
para inversión, o este extranjero compra por una inversión, va a alquilar la propiedad, va a hacer Airbnb, lo que sea, o la va a alquilar a largo plazo, o esta persona extranjera compra una propiedad porque a veces viene para Miami, se queda un tiempo, o porque va a comprar, por ejemplo, una propiedad comercial, un centro comercial, un street mall, lo que fuese. ¿Hay diferencias en esos tipos de préstamos? Sí hay, sí hay, sí hay. Por ejemplo, si fuese un strip mall, es un préstamo totalmente comercial, ¿ok? Donde se ve el ingreso por las rentas y se ve algo diferente que es lo que es el rent roll. Se analiza distinto porque hay que poner un factor adicional. Pero el préstamo tradicional de un extranjero que compra una residencia, ¿ok? Se sobreentiende por ser extranjero y no tener residencia en el país, en los Estados Unidos, no tener ningún tipo de ni residencia ni ciudadanía, se sobreentiende que es por una propiedad de inversión. Por más que la use a título personal, él está invirtiendo en una propiedad que va a disfrutar o va a rentar. Ahora, ¿dónde hay una diferencia en los intereses? Si la rentas a corto plazo o la rentas a largo plazo. ¿Ok? Se toma como mayor riesgo las rentas de corto plazo. Es muy probable que cuando sea un edificio de renta a corto plazo, el interés puede ser un poco más alto. Ya, o sea que solamente es esa penalización de interés por el riesgo que está corriendo la institución financiera que está otorgando el préstamo. ¿Es necesario que esta persona que está pidiendo el préstamo tenga algún historial crediticio aquí en los Estados Unidos? No, absolutamente para nada. Lo que se corre es un reporte de crédito internacional donde se coloca el nombre y arroja cierta información de la persona a nivel global. ¿Qué pasa? Muchísimas veces sale información de otras personas que tienen un nombre similar. Si llegara a pasar eso, se le hace la pregunta a la persona y la persona puede decir si soy yo o no soy yo. ¿Ok? Aclara lo que arroja el reporte de crédito internacional. Ya, esta persona puede, por supuesto, tiene que tener pasaporte, por supuesto, porque es la manera de identificarse, pero la persona tiene que tener visa para poder optar a un préstamo hipotecario aquí en los Estados Unidos, tiene que tener una visa. Cualquier tipo de visa o esta. Si, por ejemplo, viene de Europa o viene de Chile, digamos, el acuerdo de esta tiene que tener su esta vigente, sí. Ok, perfecto, perfecto. Está bien esa aclaración también, porque a veces no estamos muy claros en esa parte de los préstamos. ¿Qué errores tú consideras que son los más comunes que cometen el extranjero cuando está solicitando el préstamo hipotecario aquí en los Estados Unidos? Qué buena pregunta y te voy a decir algo, lo que más me duele es que a veces es un error por desconocimiento, pero aquí se lo vamos a aclarar, ¿ok? Y es algo que a ellos les puede prevenir de cometer cualquier tipo de decisión equivocada. Hay un trámite en los Estados Unidos, antes de tomar un préstamo hipotecario, que se llama una precalificación hipotecaria. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero es totalmente gratuito. ¿Ok? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros evaluamos con un simple cuestionario y con una conversación con la persona y algún par de documentos que nos corroboran lo que la persona nos está diciendo. Nosotros evaluamos su habilidad de pago y su habilidad de endeudamiento. Entonces, por ejemplo, llenas una pequeña aplicación donde pones tu nombre, qué estás comprando, cuánto ganas globalmente. Toda la información es totalmente confidencial. Nosotros, por temas regulatorios, no podemos exponer ningún tipo de información de ninguna persona. Es totalmente confidencial. ¿Okay? Entonces, nosotros, ¿qué hacemos en la precalificación? Evaluamos el ingreso de la persona y le damos una estimación y le decimos, mira, basado en tus ingresos, basado en tu estilo de vida en tu país de origen, nosotros te podemos precalificar. Aquí muchas personas dicen una preaprobación por un préstamo hasta $500,000 o hasta $800,000 o hasta 100,000 o hasta 3 millones, lo que sea, dependiendo de sus ingresos. O sea que puede saber de antemano antes de comprar la propiedad hasta cuánto él pudiera endeudarse, hasta qué punto él pudiera ir a ver una propiedad, por ejemplo, de $1,000,000 o de $500,000, dependiendo de esa precalificación que ustedes hacen. Correcto, pero hay una alternativa para propiedades de inversión. ¿Qué pasa? A veces tú como agente inmobiliario, tú manejas muchas oportunidades como aquellas que estábamos conversando cuando almorzamos. Entonces, cuando tú tienes una oportunidad y la persona necesita hacer una compra, digamos, violenta porque tienes un descuento importante, donde tienes un precio muy atractivo, existe un tipo de préstamo privado que es un préstamo a corto plazo, un préstamo que puede ser de 1 a 3 años. El interés es un poco más alto, pero la verificación de ingresos no existe, únicamente se ve el valor de la propiedad. Es un préstamo absoluto para especular con la compra de una propiedad. ¿Qué pasa?
hay veces que pasa, hay gente que está en una situación y necesita vender una propiedad y la está vendiendo 20, 30% menos, son oportunidades que tú manejas. Entonces, si el inversor internacional dice, mire, yo no tengo tiempo de hacer precalificación o qué sé yo, lo vamos a comprar, lo arreglamos y lo vendemos, como le dicen aquí el fix and flip, hay un tipo de préstamo para eso, que es el préstamo privado, que también nosotros mismos lo hacemos. O sea, tú también tienes esa parte para poderle asesorar al extranjero, a la persona extranjera o a la persona nacional para poder obtener un préstamo privado. En esos préstamos privados, por ejemplo, ¿hace falta también visa? Generalmente sí, hay mucha gente que nosotros sí, el que nosotros hacemos requiere visa y pasaporte, sí, vigente, pues. Sí. Sí. Fíjate, por ejemplo, esto siempre es algo que yo discuto con mis clientes, porque cuando de repente me llega un cliente que me dice, no, yo quiero comprar una propiedad de hasta $1 millón. Entonces yo le digo, bueno, ¿por qué no compras tres? ¿O por qué no compras cuatro? Porque el cliente lo quiere pagar de contado. Y le digo, pero ¿por qué lo vas a pagar de contado si el estado de la Florida, los Estados Unidos, pues tiene préstamos para extranjeros y realmente te financia una gran parte de ese dinero que tú vas a invertir en las propiedades y en vez de tener una o dos, puedes tener tres o cuatro. El alquiler te va a pagar la hipoteca, te va a pagar los gastos de la propiedad y posiblemente también quede un dinerito en tu bolsillo. Tenemos hoy, Diógenes, por ejemplo, algunos proyectos en los cuales se le garantiza al cliente el 10% bruto de rentabilidad, o sea que es excelente, porque la tasa de interés pues no está al 10% ni va a llegar a ese 10%. Por supuesto está muy por debajo de ese monto y eso va a alcanzar para que el cliente no solamente se quede con dinero, sino que el cliente por supuesto pague la propiedad, los taxes de la propiedad, el mantenimiento de la propiedad, el mortgage de la propiedad, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso? O sea, Mira, yo creo que cuando los mercados están lentos es donde existen las oportunidades y ustedes, los expertos en real estate, conocen esas oportunidades. Esa oportunidad que tú me estás comentando me parece maravillosa porque yo había escuchado hasta el 7%. Imagínate tú, ya tú sabes de proyectos que dan hasta el 10% de lo que le dicen el leaseback. el Yo IVAC. creo que ahorita, mira, acuérdate de algo, el mercado puede estar bueno para los compradores o para los vendedores. Este es un momento no de una compra salvaje en el descuento, pero es un momento de compradores. Claro. No es que pase una persona que quiere, ¿qué dicen los expertos? Compra cuando los demás no quieren comprar. O sea, cuando todo el mundo está, ay, que no sé si compro, que los interese, qué tal, es el momento de salir a hacer un descuento importante. Entonces uno dice, mira, vamos a comprar esta propiedad, hacemos una oferta, o de repente si es un nuevo proyecto, pedirle algunas concesiones adicionales como esa que tú me estás comentando del leaseback y hacer el negocio en la compra. Acuérdense algo, no todo es eterno, algo que lo estábamos conversando hace ratito, lo que te decía es cuando hay comentarios de que dicen, está pasando esto, está pasando aquello. Lo más importante, lo que hay que corroborar es que estamos en los Estados Unidos, donde existe una constitución sólida, donde existe un sistema totalmente democrático y los principios norteamericanos son principios capitalistas. Sí. Totalmente No hay otra cosa. No hay no otra hay otra cosa. Cuando hay principios capitalistas, es un gobierno de protección a los capitales, orientado a la atracción y a todo lo que sea protección y bueno para el tema de los capitales. Entonces, al ser un gobierno capitalista, no hay por qué tener ningún temor. Y Diógenes, y para terminar, yo quiero que también hablemos del refinanciamiento, porque lo podemos utilizar de dos maneras. Podemos tomar ese refinanciamiento, por ejemplo, la persona que hoy compró una propiedad y de repente la tasa de interés baja, pues puede hacer un refinanciamiento, que ahora te hago la pregunta para que tú la contestes, pero también la persona que no debe nada de su propiedad pudiera pedir una línea de crédito. ¿Cómo funciona eso para un extranjero? Tanto la parte de refinanciación como la parte de línea de crédito. Correcto. Fíjate tú cómo funciona. Justamente acabo de llegar de México. Estuve en reunión con varios tenedores de propiedades que tienen las propiedades lo que le dicen free and clear, es decir, no tienen ningún tipo de deuda, y dicen, yo tengo mi propiedad paga y quiero hacer otra inversión. Entonces, sobre la propiedad que tienen paga, pueden sacar aproximadamente el 50% del valor de la propiedad como un préstamo hipotecario y con ese dinero hacer algún tipo de inversión. Generalmente hace la gente otra inversión hipotecaria. ¿Ok? O sea que prácticamente no utilizan su dinero. No Sacan utilizan. ese 50% inicial, por llamarlo de alguna manera, de una propiedad que ya tienen limpia, que no debe ningún dinero,
y el otro 50% pueden sacar un préstamo hipotecario sobre la nueva propiedad que están comprando. También pueden, porque el tema es así, cuando tú tienes valorización en una propiedad, se toma como si, se toma como lo que le dicen aquí equity o valor, como si lo tuvieras líquido. Entonces, digamos, no se toma como otra cosa, sino como tus activos, porque tú dices, bueno, tengo este dinero en una propiedad, saco un poco de efectivo y compro otra y eso te lo tomas como pago inicial, ¿sí? Sí, no, la verdad que hay tanto programa, de verdad que hay tanta facilidad para todo esto y contar, por ejemplo, en este caso, con un profesional como tú, que no hemos contestado, dije que lo íbamos a decir, que es mortgage broker y que es lender, porque tú tienes los Vale, dos ahora sí. títulos. Perfecto. Bueno, un mortgage broker es una casa, brokeraje en castellano claro, es decir, como hacer brokeraje es como gestionar el préstamo hipotecario o ubicar el banco, hacer la gestión, digamos, de la agencia de banco para la persona que está aplicando para la hipoteca y lender es prestamista, es decir, prestamista suena a prestamista de altos intereses, Claro. porque es decir, ¿qué pasa? Aquí hay en la parte financiera, en la parte de hipoteca, está la parte de los préstamos hipotecarios que no tienen agencia de banco, que no tiene tarjeta de crédito ni nada de eso, sino únicamente estás autorizado y licenciado para hacer préstamos hipotecarios, es decir, hacer préstamos sobre las cosas que no se mueven y puedes vivir en ellas. O sea que eso es lo importante también de trabajar, por ejemplo, contigo, con un mortgage broker, en este caso que además también es lender, en el sentido de que tú no estás casado con ningún banco. Es decir, tú vas a buscar la tasa de interés o el mejor programa que haya para esa persona, sea internacional o sea nacional, independientemente del nombre del banco. Eso es transparente para el cliente, lo que el cliente quiere y es lo que tú le consigues, es la mejor opción para él poder realizar esa inversión. Correcto, nosotros nos encargamos de hacer lo que se llama la palabra exacta que se utiliza aquí es originar el préstamo hipotecario, es decir, es analizar a la persona, evaluar toda la información, corroborar que la información sea correcta y nuestra obligación es buscar el programa más favorable por ley para el comprador de la propiedad. Okay, nosotros tenemos que buscar el programa por las condiciones del préstamo hipotecario que más le convenga a la persona y no a nosotros. Yo lo que siempre digo es, nosotros vivimos y sobrevivimos de cuidar los intereses de nuestros clientes. Ok, nosotros no estamos casados con ninguna institución, ni vamos a colocar un préstamo hipotecario porque convenga por esto y aquello. Nosotros somos compensados de la misma forma en cualquier institución. Ok, Eso es lo importante, que se trabaja siempre en pro y a favor del cliente. Te lo totalmente. digo para finalizar, Diógenes, que te quiero dar las gracias por estos minutos que nos estás brindando y que si quieren saber ustedes más de préstamo hipotecario y les voy a decir algo también acá, Diógenes está aquí conmigo hoy en este webinar, pero no hay un cliente que yo le haya pasado a Diógenes, extranjeros que son la mayoría de mis clientes, que él no haya cerrado, que no haya conseguido la mejor opción hipotecaria para ese cliente y realmente el cliente queda sumamente complacido ya que no tiene que utilizar su dinero o puede usar su dinero para comprar más de una propiedad y eso es muy importante. Cuando quieran ponerse en contacto con Diógenes, igual al final les vamos a pasar su email, su número de teléfono, su página web y sus redes sociales o también me pueden llamar a mí, con mucho gusto pues le doy los datos de Diógenes y terminamos siempre como decimos, si tú quieres salvaguardar tu patrimonio, diversificarte, obtener rentabilidad y plusvalía en las mejores y más importantes monedas del mundo, pero además en países que realmente las leyes y las reglas del juego están claras, que no son países presidencialistas, que los tres poderes están completamente separados y donde la ley está por encima de cualquier cosa. En este caso, en el dólar americano, que es la moneda más fuerte, Estados Unidos, la primera economía del mundo, el estado de la Florida como estado comparado con otros países es la economía número 15 más importante del mundo. Entonces tú debes invertir en el mercado de real estate de Miami y Orlando y más ahora que puedes comprar más de una propiedad que te podemos financiar hasta el 70% del valor de la propiedad. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo. Igualmente, gracias Rubén.